comenzamos. Gracias por continuar conectados a la señal de EBTV. Y una publicación del periodista Homero Boscán ha reavivado el debate sobre los cambios que se han venido produciendo del gabinete de Delcy Rodríguez y el desplazamiento de figuras históricamente vinculadas a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Según la versión difundida, las recientes remociones de funcionarios y la salida de algunos de los últimos representantes del chavismo tradicional podrían formar parte de una reconfiguración más amplia del poder dentro del oficialismo. Y por supuesto vamos a revisar entonces esta información publicada por Homero Boscán. El periodista aseguró que la más reciente ola de cambios en la administración de Delcy Rodríguez ha terminado de desplazar a varias figuras identificadas con las etapas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entre los nombres mencionados figuran Rosinés Chávez, quien habría salido de Imparques, Jorge Eliezer Márquez, señalado como uno de los últimos militares que permanecían en el gabinete, y Freddy Ñáñez, exministro de Información y figura de peso dentro del aparato comunicacional del chavismo. Las declaraciones surgen en medio de una etapa de reestructuración institucional impulsada por el gobierno de Delcy Rodríguez, que desde enero ha ejecutado cambios en el alto mando militar, el gabinete ejecutivo y en distintos organismos del Estado. Boscán ha sostenido que el proceso aún no ha concluido y afirma que los próximos movimientos podrían alcanzar figuras vinculadas al entorno de Diosdado Cabello, incluyendo a funcionarios que todavía mantienen posiciones de poder dentro de la estructura gubernamental. El periodista también asegura que existiría una tendencia a reducir la presencia de militares en cargos civiles estratégicos, una tesis que coincide con los cambios registrados en la cúpula militar y en algunas instancias del gobierno durante los últimos meses. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que exista un plan oficial para desplazar a los sectores identificados con el chavismo histórico o con el entorno de Diosdado Cabello. Sin embargo, los recientes movimientos siguen alimentando las especulaciones sobre una posible reconfiguración del poder en el oficialismo. Bueno, hay gente que llama a esto el chavismo histérico, pero estaremos bien pendientes de lo que ocurra. Nuevas publicaciones de la periodista Mayra Petit ha revivado el debate sobre los recientes cambios ejecutados por Delcy Rodríguez dentro de la estructura del poder chavista y los grupos que mantienen influencia en el actual régimen ahora encabezado por Delcy Rodríguez. Y es que según la comunicadora, las últimas decisiones han afectado a figuras vinculadas al legado de Hugo Chávez, mientras que los espacios de poder relacionados con Diosdado Cabello se mantienen intactos dentro de la administración. Vamos a desarrollar esta información y en pantalla vemos la publicación de Mayra Petit. La periodista aseguró que los cambios más recientes impulsados por Delcy Rodríguez están modificando el equilibrio interno del chavismo y desplazando a figuras identificadas con el entorno de Hugo Chávez. Entre el movimiento más comentado figura la salida de Rosinés Chávez de Imparques y su reubicación en actividades vinculadas a movimientos juveniles, una decisión que ha sido interpretada por algunos analistas como una pérdida de influencia en el entorno familiar del expresidente. Al mismo tiempo, Petit destaca que figuras cercanas a Diosdado Cabello conservan posiciones de alto nivel dentro del gobierno, entre ellas Daniela Cabello, quien se mantiene como ministra de Turismo, y José David Cabello, que continúa al frente del CENIAT. Las afirmaciones surgen en medio de una etapa de reestructuración política en la que el gobierno ha realizado cambios en distintos organismos del Estado, generando especulaciones sobre la redistribución de cuotas de poder dentro del oficialismo. Hasta el momento, las autoridades no han respondido a los señalamientos y, por supuesto, no han explicado si los movimientos recientes forman parte de una estrategia política más amplia o son órdenes de Estados Unidos. Sin embargo, el debate sigue abierto sobre quiénes ganan y quiénes pierden espacio en la nueva configuración de poder chavista. Y avanzamos con más noticias ahora en el ámbito internacional, y es que la candidata presidencial Keiko Fujimori amplió su ventaja sobre su contendor Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral de Perú a medida que avanza el escrutinio oficial de los comicios celebrados el pasado 7 de junio. Según los datos más recientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en Perú, la aspirante de Fuerza Popular supera a su rival por más de 33.000 votos cuando ya se han contabilizado
contabilizado más de 99% de las actas electorales en ese país y todavía sigue siendo parte entonces de la estructura informativa en esa región. De acuerdo con el reporte oficial publicado este martes, Keiko Fujimori acumula el 50.092% de los votos válidos, equivalente a más de 9.125.000 sufragios. Por su parte, Roberto Sánchez registra el 49.908% de los votos con más de 9.091.000 apoyos, lo que deja una diferencia de solamente 33.433 votos entre ambos candidatos. A pesar del avance del escrutinio, el proceso electoral todavía no ha concluido. Las autoridades electorales informaron que aún permanecen pendientes de revisión 881 actas observadas, las cuales fueron objeto de cuestionamiento o presentaron algún tipo de irregularidad durante el proceso de votación. Estos documentos son analizados por los jurados electorales especialmente encargados de resolver las impugnaciones presentadas por las organizaciones políticas. En los casos donde persiste la discrepancia, las actas son remitidas a un proceso de reencuentro de votos en audiencias públicas. Hasta el momento, los jurados electorales han recibido más de 1.600 actas observadas y han resuelto más de 93% de los casos. Sin embargo, aunque queda un número importante de actas por evaluar antes de la proclamación oficial de los resultados, el Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad electoral del país, han indicado que el plazo máximo para proclamar al próximo presidente de Perú se extiende hasta mediados de julio. La definición oficial del proceso cobra especial relevancia debido a que el nuevo gobierno deberá asumir funciones para el periodo 2026-2031 en las próximas semanas, una vez culmine la revisión de las actas pendientes y sean certificadas los resultados finales. Las autoridades colombianas también han generado noticia, imputaron a 9 personas integrantes de una organización criminal señalada de lavar más de 29 millones de dólares provenientes del tráfico de migrantes a través de la frontera entre Colombia y Panamá. Así es, y es que según la Fiscalía de Colombia, la red habría facilitado el traslado irregular de más de 800.000 personas por el Golfo de Urabá mediante supuestos paquetes turísticos que servían como fachada para operaciones de tráfico humano. Desarrollamos inmediatamente esta información, la vemos en pantalla a través de la web de Monitoreamos, y es que la investigación reveló que la organización criminal operaba principalmente desde las localidades de Necoclí, el departamento de Antioquia, y desde Paraguaná a Candí y Sapsurro en el departamento del Chocó, zonas estratégicas cercanas a la frontera con Panamá. Desde esos puntos, los integrantes de la red coordinaban el transporte marítimo de migrantes procedentes de países como Venezuela, Haití, China, Afganistán, Irak, Arabia Saudita y Costa Rica, entre otros, que buscaban continuar su trayecto hacia Centroamérica y posteriormente hacia los Estados Unidos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Las autoridades identificaron movimientos financieros superiores a 100.000 millones de pesos colombianos, equivalente a unos 29.000 millones de dólares, ingresados al sistema financiero formal durante el periodo de investigación. Incluso, parte de estos recursos habría sido obtenido durante la pandemia, cuando la actividad turística se encontraba suspendida. De acuerdo con la Fiscalía, el dinero era ocultado mediante distintos mecanismos de lavado, entre ellos transacciones de efectivo, creación de empresas de transporte como fachada, compra de bienes, muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas de dinero, una práctica conocida como pitufeo. El caso vuelve a poner el foco en el tapón de Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Según datos de la Defensoría del Pueblo de Colombia, más de 520.000 migrantes cruzaron esa selva entre 2023 y hasta ahora, y más de 400.000 lo hicieron en 2024.
Bueno, hacemos una nueva pausa, pero por supuesto queremos recomendarles, si necesitan una representación legal confiable en Estados Unidos, en Acevedo Law Firm, el abogado Milton Toro Márquez y su equipo brindan asesoría legal profesional, estratégica y comprometida con cada cliente. Inmigración en todo Estados Unidos, casos de familia en Florida, accidentes de auto en Florida. Tu caso merece experiencia, compromiso y protección legal real. Acevedo Law Firm se los va a dar con toda confianza, así que tienen los teléfonos en pantalla para comunicarse con ellos y por supuesto también todos los datos de su correo y sus redes sociales. Hacemos una nueva pausa, en la próxima parte seguimos con mucho más. Abogado, no hay esperanza, me voy a mi país. Es una de las frases más comunes que escucho aquí en Acevedo Law Firm, porque cuando usted hace una consulta con Acevedo Law Firm, habla directamente conmigo, Milton Toro Márquez, el abogado de Acevedo Law Firm. Agende tu cita ya con Acevedo Law Firm. Hablaría directamente conmigo, Milton Toro Márquez, el abogado de inmigración. Toma control de tu futuro ya.